Café Digital Wow. En breve empezaremos. En este nuevo Café Digital Wow les habla y les acompaña Marlene Domínguez Cuadros. Un gusto estar en este espacio digital compartiendo con nuestra comunidad académica de la Universidad Autónoma de Occidente y de también otros colegas que también se suman a este espacio de conversación digital. Mi nombre es Marlene Domínguez, actual coordinadora de la Unidad de Cultura Digital Educativa del Centro de Transformación Digital Educativa de la UAO, Universidad Autónoma de Occidente. Sean todos y todas bienvenidos. Hola, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Café Digital Wow, un espacio que tenemos desde el Centro de Transformación Digital Educativa de la Universidad Autónoma de Occidente y que tiene como objetivo brindar estrategias, herramientas, orientaciones sobre diferentes asuntos que conciernen a los procesos de enseñanza y aprendizaje en estos entornos digitales que por supuesto pues constituyen la razón de ser de nuestro centro. Así pues, en el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Nos acompaña Andrés Torres y Madeleine Acosta, ambos coordinadores que hacen parte precisamente del equipo de trabajo del Centro de Transformación Digital Educativa. En breve entonces estaremos dando espacio e inicio oficial a esta conversación que tiene lugar hoy, jueves 13 de noviembre del 2025. Hoy en particular con ellos estaremos hablando de este espacio que hemos titulado para hoy como un update pedagógico del recurso educativo digital a la actividad de aprendizaje. Algunos aspectos técnicos, pero también relevantes en lo que refiere a la perspectiva pedagógica del uso de diferentes herramientas digitales, en este caso de la herramienta interactiva H5P disponible en nuestro campus digital. Sin más preámbulo, vamos a empezar. Queridos Madeleine y Andrés, bienvenidos a este espacio. Gracias por acompañarme y acompañar a la comunidad educativa de la UAO en esos espacios donde buscamos fortalecer precisamente la apropiación de la cultura digital en nuestra universidad. Entonces, a propósito de esa breve introducción, cuéntenme en primera instancia de allá para acá, la señorita Madeleine, ¿cuáles consideras tú, Madeleine, que pueden ser esas principales bondades o beneficios, pero también las limitaciones desde el punto de vista tecnológico que podemos tener los docentes en el momento de desarrollar algún tipo de recurso apalancados o soportados en la herramienta H5P dentro de Moodle? Bueno, Marlene, muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Qué gusto que me inviten a estos espacios para hablar un poquito, compartir un poco de esas experiencias que tenemos. Y bueno, antes de empezar a hablar de H5P, sus bondades y limitaciones, creo que es importante de qué es H5P, ¿cierto? Es una herramienta, hay que entenderla como una herramienta de edición de recursos interactivos, ¿sí? Que se basa en estándares internacionales como HTML5, CSS y JavaScript. ¿Qué le permite esto? Y ahí empezamos con alguna de sus bondades. ¿Qué le permite esto a H5P? Pues efectivamente ser intuitiva a la hora de usarse, que pueda tener más opciones de integración y compatibilidad con diferentes herramientas o plataformas. En este caso, nuestro LMS, nuestro ambiente para la gestión del aprendizaje que tenemos en la institución, porque si bien tenemos unos elementos ya definidos en la institución, debemos garantizar que esas otras herramientas que se integran pues sean compatibles. Otra bondad es la diversidad de opciones, y ahora al finalizar les voy a mostrar algunas de ellas así muy rápidamente.
¿Qué tiene para que los profesores o cualquier persona dentro de la institución que está de cara a esos procesos de enseñanza-aprendizaje puedan crear los diferentes ambientes y contenidos o recursos educativos? Eh, ¿Qué otras bondades o ventajas tiene? Pues que nos facilita temas de accesibilidad, temas de usabilidad, nos facilita elementos, incorporar otro tipo de herramientas, pero sobre todo generar espacios o momentos, no quiero entrar todavía a definir si es un recurso, es una actividad de aprendizaje, sino que nos permite generar unos momentos de visualización de algún tipo de contenido o de interacción, dependiendo del uso que se vaya a generar. Entonces es muy amplia, fácil de usar, muy intuitiva y que responde a opciones o posibilidades de estándares internacionales que nos permite llegar a muchas más personas, profesores, comunidades dentro de la institución. No, pues excelente. Mira que eso es maravilloso tener pues el punto de vista de la ingeniera, ¿cierto? Porque a veces todo esto lo percibimos y con todo el tema de virtualidad, entonces ya como estamos en un contacto permanente con diferentes herramientas y estímulos en nuestro entorno, pues ya damos por sentada la virtualidad y damos por sentado una cantidad de herramientas a nuestra disposición, pero no necesariamente entendemos el alcance o su configuración inicial. En esa misma línea, mi querido pedagogo famoso, renombrado del centro, por eso lo trajimos también acá, y demás, mi querido Andrés, cuéntame cuáles son esas principales bondades, si las hay, si tú las encuentras, si las logras evidenciar también con base en las investigaciones que tú has adelantado, ¿cierto? Y también cuáles son esas limitaciones que podemos tener como docentes al momento de desarrollar algún tipo de recurso en esta herramienta. Bueno, al igual que mi compañera Madeleine, un verdadero placer estar aquí con todos, con todas, en este diálogo alrededor de esta herramienta. Bueno, particularmente yo creo que en la exploración de la herramienta uno observa que ella ofrece una serie de posibilidades para favorecer la interactividad, para propiciar que los estudiantes tengan la oportunidad de generar algún tipo de contacto, un contacto mucho más, diría yo, más cercano con los conocimientos que se pueden poner en juego en este tipo de recursos. Y aquí algo fundamental es el papel el papel del profesor como la persona que finalmente hace uso de la herramienta y que en esa configuración didáctica que desarrolla entra a disponer de sus conocimientos, acciones que estudiantes de un modo particular. Entonces yo pienso que la herramienta puede ser altamente potenciadora del aprendizaje en la medida en que estratégicamente el profesor aproveche los elementos que le brinda. Seguramente si la compara con otras herramientas, pues va a encontrar que habrá otras que le ofrecen otra diversidad de posibilidades que quizás no va a encontrar en el H5P, y creo que eso pues a cualquier tipo de herramienta. No podríamos hablar de que hay una herramienta que realmente lo favorece todo. Creo que aquí entra es la capacidad estratégica del profesor para aprovechar lo que la herramienta misma ofrece y cómo desde esas posibilidades que le brinda, él puede entonces jugar con esas maneras de propiciar aprendizajes en los estudiantes. Y ya en términos de limitaciones, bueno, seguramente en relación con otras, esas limitaciones podrían darse quizás en la forma como ciertas interactividades se presentan, la manera como se disponen ciertos elementos gráfico-visuales. Seguramente si uno la compara en relación con otras, pues va a encontrar que sí, otras le permiten a uno hacer mayores maniobras quizás en muchos de los elementos.
Pero insisto, no se trata simplemente de tener la herramienta más potente, se trata es de cómo el profesor también saca provecho de la herramienta, en medio de lo que la herramienta seguramente también le va a limitar, pero es cómo él puede propiciar dentro de esas posibilidades, cómo puede propiciar aprendizajes más profundos. Yo quiero complementar allí que surge de esto que usted menciona, Andrés, y es como esas bondades o que nos ofrece para propiciar también el aprendizaje. Yo creo que cuando se toma la decisión de H5P frente a otras herramientas que también tienen sus maravillas, sus bondades, sus beneficios, está el tema de cómo le facilitamos también a nuestros profesores, ¿sí?, en su labor el tener una herramienta sin tener que acceder a más por fuera a otros sitios, ¿cierto? Que se encuentre integrada, que sea fácil de manejar, pero que adicional también le permita gestionar el proceso de enseñanza, ¿cierto? Como ya tenemos una herramienta como H5P que se encuentra embebida en Moodle, pues aquí nos aparecen unas opciones adicionales de gestión que nos permite identificar en las interacciones quién participó, ¿sí?, cuál fue el avance, su progreso, obviamente generar retroalimentación, que es súper importante en nuestros momentos con los estudiantes, pero también ir gestionando esos resultados para llevar al estudiante a que efectivamente se encamine o se enrute en ese proceso. Y bueno, frente a las limitaciones, como cualquier otra herramienta, y mencionó usted, Andrés, efectivamente, la que más resalto en este momento, la necesidad de estar siempre conectado para acceder a los contenidos que se visualizan en H5P. Entonces, siempre una conexión a Internet que requiere tanto pues, el estudiante como el profesor para ya sea editar o visualizar lo que allí se dispone. Bueno, los dos han dicho cosas muy potentes, muy interesantes que estoy tratando así como de captar, porque es que cada uno con su experticia, de verdad que se le escapan a uno a veces los datos. Pero había algo también en lo que mencionabas que yo creo que va a conectar súper bien con la segunda pregunta que les proponía la conversación, y era precisamente cuáles eran como esos detalles o elementos a tener en consideración en el momento de diseñar, ¿cierto? Yo como profe voy a diseñar un recurso educativo digital sobre H5P u otros recursos que están ahí, por ejemplo, de forma nativa dentro del Moodle, y su diferencia, por ejemplo, con el momento en el que yo como profe quiero estructurar, dependiendo de la corriente teórica o la perspectiva teórica, una actividad de aprendizaje o una secuencia didáctica, ¿cierto? Para llevar precisamente al estudiante de un estado A a un estado B o C, ¿cierto? Que dentro de estas herramientas nativas del Moodle sí permiten la trazabilidad, mientras que otras pueden ser muy potentes, muy dinámicas. Un Netflix, ¿cierto? Uno puede generar diferentes estrategias, por ejemplo, con una plataforma de streaming, pero Netflix no te va a entregar la estadística de qué fue lo que vieron los estudiantes y cómo reaccionaron y qué fue lo que hicieron allí, ¿cierto? Entonces, esta como este escenario, como una pregunta o como un contexto detonante para esa pregunta. ¿Qué puedo tener en cuenta para diseñar un recurso educativo digital en H5P desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista pedagógico? Y luego profundizamos un poquito en qué otros aspectos debería yo como profe tener en cuenta para el diseño de la actividad de aprendizaje. Bueno, aunque yo estoy fuera técnico, Bien pueda. sí, voy a indicar que hay unos elementos técnicos muy importantes a la hora de iniciar esta actividad, pero no son lo más importante dentro del contexto del recurso educativo o la actividad de aprendizaje, ¿cierto? Hay otros elementos que yo considero que son de mucha más importancia y que se establecen desde los marcos pedagógicos, pero igual, si no nos funciona lo técnico, pues no vamos a poder sacar adelante eso que pensamos, estructuramos, planeamos, organizamos, ¿cierto? En esa secuencia de acciones. Desde lo técnico, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues un tema
general de accesibilidad, es decir, que contemos con los usuarios, los ambientes ya disponibles, que tengamos los permisos dentro de nuestras asignaturas, ¿cierto? Dentro de nuestros cursos, para poder proceder a hacer toda la edición que necesitamos. Otro elemento que yo creo que se va adquiriendo y que pues es muy importante, pero a la primera no es fácil como tenerla, y es conocer todas las bondades y las posibilidades, ¿sí? De hecho, cuando en algunos momentos me reúno con el equipo de Andrés, nosotros les mostramos las posibilidades, ¿sí? ¿Cuál es la mejor? Pues es lo que nuestros profesores van a evaluar y considerar de acuerdo a lo que quieren mover en el estudiante. Entonces, conocer hasta dónde puedo llegar, ¿sí? Creo que es muy importante para que el profesor diga, uy, a mí me gustaría llegar a este nivel de interacción, o simplemente visualizar de esta forma este tipo de... Y técnicamente, dentro de lo técnico, que es muy importante, pero no es lo más importante a nivel general, considero que es practicar, ¿sí? El tema con las tecnologías, si no lo practicamos, si no estamos allí mirando, cacharreando, y entonces yo hago esta configuración que fuera la que nos enseñaron, pero si cambio esta, ¿cómo se va a visualizar? Y si no lo ponemos allí a prueba, pues no va a ser fácil apropiarnos y seguir utilizando. Bueno, después de esta presentación, a ver qué tendría yo para decir. Yo creo que cuando uno está usando recursos digitales, yo me muevo mucho en la perspectiva que propone Lee Schulman, de establecer un vínculo entre el conocimiento pedagógico, el conocimiento tecnológico y el conocimiento disciplinar. Y los tres están amalgamados y entran en plena articulación en estos procesos de educación digital. Tener un conocimiento pedagógico tal que implica aprendizajes, de qué hablamos cuando hablamos de educar, cuáles son nuestros propósitos. Eso es algo que siempre tenemos que estar reflexionando. Y si ese lo tomo yo como base o fundamento, ya cuando paso al terreno de lo tecnológico, entonces ya empiezo a pensarme cómo esa tecnología me puede ayudar a generar esos propósitos educativos que ya me he planteado, cuáles van a ser esas limitaciones que la tecnología también puede propiciar o favorecer. Pero entonces también yo qué otras opciones o posibilidades podría entrar allí a desarrollar para generar esos aprendizajes. Y también está lo disciplinar, y entra es cómo yo tengo que hacer un manejo pertinente de la disciplina, pero con un propósito educativo que me implica pensar la disciplina en términos didácticos, es decir, cómo ponerla en juego y cómo mostrarla o cómo comunicarla o cómo disponerla en un determinado recurso. Entonces yo pienso que estas tres grandes dimensiones, tres grandes componentes resultan esenciales cuando se usa cualquier tipo de recurso, cualquiera. Sea un recurso tecnológico particularmente, o incluso yo ampliaría un poco la mirada. El Lee Schulman está centrado en lo digital, o por lo menos favorece fuertemente lo digital. Uno pensaría que con cualquier tecnología, sea digital o no, entra en juego es las posibilidades que me ofrece la tecnología, pero también es saber qué propósitos persigo con eso, y sobre todo porque estamos hablando es en el contexto educativo, y pues el conocimiento de la disciplina para yo poder jugar con todos esos conocimientos allí en pleno. Entonces yo creo que sea H5P, sea Genially, sea el recurso que sea, si no paso por esa reflexión previa de estos tres elementos, pues finalmente no importará la tecnología, porque la tecnología no es la que va a generar en sí mismo el aprendizaje. La forma como yo voy a mediarla, es la forma como yo la integro dentro de un propósito educativo, la forma como yo manejo
los conocimientos, la forma como yo genero una claridad comunicativa a través de ese recurso. Ahí entran una serie diría yo, de elementos. Entonces, su merced, pregunta, es así como que va surgiendo ahí como en la conversación. Cuando yo voy a diseñar un recurso educativo digital, ¿qué debo tener en cuenta? Y si lo quiero llevar o lo quiero incorporar o insertar dentro de una actividad de aprendizaje, ¿cuál sería como las principales diferencias entre estas dos? En este caso aquí. Bueno, cuando yo voy a diseñar un recurso educativo digital, lo primero que creo yo que debería tener en cuenta es cuál es el propósito educativo que persigo. No se trata de diseñar por diseñar, no se trata de hacer un recurso por hacerlo, no se trata tampoco de pensar que la mejor opción es un video porque a los estudiantes les gustan los videos. No, creo que hay que pensarlo. Es un error de cuenta. Claro, es pensar que todo lo digital gusta y todo lo digital necesariamente sirve para educar. No, creo que allí podría uno caer fácilmente en un sofisma, ¿ya? Pensar eso no sería lo más adecuado. Creo que aquí lo más adecuado es pensarse primero cuál es el propósito, incluso en el marco de las teorías de la actividad y particularmente la propuesta, por ejemplo, de Alexei Leontiev. Él lo primero que dice es que el sujeto tiene que tener claro, en este caso el profesor, tiene que tener claro cuál es su objetivo, cuál es su meta, qué es lo que persigue. Y una vez tiene eso claro, empieza a jugar con los medios, el papel que van a tener los medios en el desarrollo, en la consecución de ese objetivo. Entonces yo diría que lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el propósito y si tenemos claro eso, entonces ya entraríamos a mirar cuáles serían los medios más pertinentes o los que serían más convenientes en un momento dado para desarrollar eso. Yo creo que hay que empezar allí. Y ya esto insertado en el marco de una actividad, pues hay que tener en cuenta que los recursos como medios en este caso, es decir, los recursos se constituyen en medios en el marco de una actividad, pues ya tendríamos que mirar es cuál es el objetivo de la actividad, es decir, qué es lo que yo pretendo con la actividad y cómo voy a integrar esos recursos junto con otros componentes que también son esenciales dentro de la actividad para que la actividad llegue o propicie lo que esperamos que propicie como aprendizaje en los estudiantes. Entonces, creería yo que esa reflexión alrededor del papel pedagógico que tiene que tener el recurso y el papel pedagógico del recurso en el marco de una actividad tiene que ser lo primero. Si eso se da, creo que podremos favorecer actividades, diría yo, que favorezcan, como diría Bits, educativamente apropiado en la medida en que pasó por esa posibilidad del profesor para disponer los elementos de una manera, diría yo, debidamente organizada, estructurada, con una finalidad que está en la dimensión educativa, en la dimensión pedagógica. Entonces, yo insistiría en la importancia de tener claro siempre el propósito educativo que se persigue. Gracias, mi querido Andrés. Y su merced, de pronto desde la visión global que tienes, bien sea pues con énfasis en lo técnico o de lo que has visto en el despliegue de los desarrollos, ¿cierto? De las asignaturas de modalidad en la universidad, de pronto también tienes como algunos elementos que tú dices, sí o sí, esto tiene que estar. Para ti, ¿cuáles serían? Bueno, insisto, digamos que lo tecnológico está allí dispuesto y si no tenemos este tipo de claridades a dónde queremos llegar con los
recursos, con las actividades de aprendizaje, digamos que la tecnología sola no hace nada, ¿cierto? La tecnología ya está desarrollada, está allí y permite hacer A, B, C, D, E, F, permite combinar A con B, pero digamos que ese sentido que se le da a esas herramientas efectivamente vienen dados por esos objetivos que ya me he trazado. Yo no quiero ser reduccionista, pero si lo planteamos así bueno, H5P, ¿cómo ve en H5P cómo se ve un recurso educativo digital y cómo se ve una actividad de aprendizaje? Sin ser reduccionista, es lo mismo, o sea, técnicamente es lo mismo, es el fin que le voy a dar al recurso, ¿sí? O sea, H5P debe ser la forma en que materializamos gráficamente, estéticamente, tecnológicamente lo que ya se pensó acá. ¿Sí? De hecho, en el proceso de diseño y desarrollo de una asignatura virtual, este proceso tarda semanas de reflexión, de ires y de venires, y que al final se van a materializar bajo unos elementos gráficos, estéticos, iconográficos, a través de unas herramientas. Entonces H5P puede ser esa herramienta que permita facilitar tanto un recurso educativo digital como una actividad de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, como recurso educativo, pues permite interacción, ¿cierto? Visualización de... Pero en la medida en que yo me lo he pensado, que haga parte algo más grande, ¿sí? De algo más estructurado, de una secuencia, ¿sí? Que tiene unos objetivos, pues ya ese recurso educativo digital deja de ser, en fin, un único elemento, no siempre sino un único elemento, sino que hace parte de un todo que lleva al estudiante precisamente a cumplir estos objetivos. Sin duda hay que tener claro a dónde voy a llegar, que la herramienta me va trazando las posibilidades en que lo puedo hacer realidad. Bueno, entonces, Made, si quieres, vas allí como que vas como compartir de la presentación que tenés. Y vamos entonces con Andrés, de pronto como dejando algunos comentarios o recomendaciones, ¿cierto? Que le podamos entregar a nuestros profes frente a cómo formular una actividad de aprendizaje, por ejemplo. Es un tema que es, digamos, sui generis, es nuevo en nuestra institución, pero que a partir de este semestre va a empezar a marcar, ¿cierto?, un punto diferente. Que hay que decirlo, es exótico en cierto sentido, porque no es común que una universidad diga, vea, nos vamos a ir por esta denominación, ¿cierto? O le vamos a apostar a esta suerte de estandarización de la manera en que nos pensamos pedagógicamente el currículum, ¿cierto? Entonces, esto es algo sui generis para la institución, pero también yo diría que en términos generales a nivel de educación superior, porque en Colombia no es lo que manda la parada. Precisamente hay, desde las ingenierías hay unas maneras de concebirse el proceso educativo o de formación de sus ingenieros, en educación es otra, en humanidades es otra, en artes es otra, pero aquí le estamos apostando a un diálogo, ¿cierto? Como a un lenguaje único, ¿cierto? Bajo el cual empezamos a garantizar la calidad de la educación en todos los niveles formativos que ofrece la Universidad Autónoma de Occidente. Entonces, en este contexto, entendiendo que no lo vamos a abarcar aquí, para eso ya tenemos un curso virtual que se llama Creación de Actividades de Aprendizaje, que lo dirige precisamente el coordinador Andrés Torres. Pues se está profundizando precisamente sobre este tema, pero para quienes nos ven en el streaming, quisiera entonces que Andrés nos comentara algunas recomendaciones que podemos tener en consideración para empezarnos a pensar nuestros procesos pedagógicos en el aula en clave de actividad y aprendizaje. ¿Sí? Bueno, yo mencionaría en este caso como los elementos fundamentales de una actividad. Yo creo que si esos elementos los logramos articular y los tenemos muy claros, ya empezamos con un desarrollo
diría yo, muy provechoso en los procesos educativos. El primero de ellos es que uno tiene que establecer claramente cuál es el objetivo de aprendizaje o la meta de aprendizaje. Es decir, qué es lo que queremos que los estudiantes aprendan. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y eso lo tenemos que tener claro en relación, primero con el estudiante al que nos dirigimos, eso no lo podemos perder de vista. Digamos, comprender su contexto, comprender, digamos, en qué momento formativo está, porque sobre esa base, pues establecemos cuál sería la meta más apropiada o el objetivo más apropiado. De igual manera, tenemos que pensar en lo que tiene que ver con cómo vamos a darnos cuenta de que el estudiante llegó a la meta o aprendió lo que queremos que aprenda, lo que estamos buscando que él aprenda. Y entonces allí es donde uno tiene que establecer cuáles serían las formas de evaluación, cómo lo vamos a evaluar, pero cuando hablo de evaluación quiero referirme por favor a la forma como nos vamos a dar cuenta de los aprendizajes. No evaluación sumativa, estamos hablando de evaluación en un sentido un poco más filosófico, más amplio, en el sentido de darnos cuenta de si el estudiante ha llegado a donde queremos, cómo ha llegado, entonces dentro de esa comprensión mucho más amplia. Y allí por supuesto está la evaluación sumativa, pero no solo ello. De igual manera, algo fundamental es pensar cuáles van a ser esos criterios de evaluación, es decir, cómo lo vamos a evaluar y qué vamos a tener en cuenta a la hora de evaluarlo. Eso es de suma importancia. Y si nosotros hemos logrado establecer eso, entonces ahora tenemos que pensar es qué le vamos a pedir al estudiante que haga, es decir, cuáles serían las acciones que van a propiciar esos aprendizajes que deseamos y qué medios o recursos vamos a emplear o vamos a usar para lograr ello. Entonces, si estos elementos que acabo de mencionar, que finalmente serían los fundamentales, los nucleares, los tenemos en plena articulación, estaríamos logrando lo que, por ejemplo, John Beetz llama alineamiento constructivo, en el sentido de lograr que cada uno de estos componentes esté debidamente articulado. Y además de ello, tendríamos la posibilidad de darnos cuenta realmente hasta dónde nuestra actividad puede resultar o no exitosa. Alineación entre la meta que habíamos establecido, por ejemplo, y lo que finalmente el estudiante terminó realizando. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta si quizás fuimos muy ambiciosos o, por ejemplo, en muchas ocasiones la meta está relativamente bien construida, está bien pensada. De igual manera, los medios de evaluación o la evaluación o los entregables o productos, como también se le llama, que le vamos a pedir al estudiante, pero, por ejemplo, los medios y las acciones que le estamos pidiendo al estudiante, pues no resultan de pronto. Quizás porque los medios son muy exigentes en sí mismos, ¿ya? Hay medios que tienen una gran complejidad. Por ejemplo, hay lecturas muy complejas, hay materiales densos porque tienen un léxico, un manejo epistémico del conocimiento muy, muy complejo y no le estamos dando el andamiaje necesario al estudiante para que pueda comprender esos materiales, o porque le estamos pidiendo acciones que incluso no están articuladas con la meta, con el objetivo. Por ejemplo, si el objetivo es identificar algo y le estoy pidiendo que analice, le estoy pidiendo que cree, le estoy pidiendo que produzca, pues seguramente no sería muy pertinente hacer ese tipo de pedidos, porque finalmente lo que le estoy pidiendo estaría dentro de las taxonomías en un dominio cognitivo inferior que supone un proceso más de carácter mnemotécnico, donde el conocimiento tiene que favorecerse, mientras que cuando yo le pido la creación, la producción o el diseño, le estoy pidiendo algo de un dominio cognitivo superior que, como bien nos dice las taxonomías, implica un conocimiento de comprensión profunda y pues demanda muchísimo más y habría que dar más andamiaje, implicaría el uso de otros recursos, de otras acciones, en fin. Entonces, si logramos que estos componentes que mencioné al principio estén debidamente
diría yo, delimitados y logramos articularlos, ya estamos desarrollando una actividad, diría yo, adecuada porque está alineada. No necesariamente todo el mundo va a llegar del mismo modo, pero por lo menos hemos logrado un primer elemento que es la alineación. Y ya hay muchas otras cosas que se pueden ir puliendo en el camino. ¿Cuáles son esas acciones que quiero dejar para llegar a esos objetivos? Es pensarnos muy bien lo que yo voy a seleccionar de la herramienta, en este caso H5P, pues tiene que estar en coherencia con esto. Si yo quiero proponer acciones que me permitan, no sé, generar relacionamiento de conceptos, si yo quiero que él, por otro lado, argumente, ¿sí? Pues así hay que escoger las diferentes opciones de la herramienta, en este caso H5P, para efectivamente apoyar eso que ya se pensó acá. ¿Qué quiero que identifiquemos a manera general con los profes? Es ¿cómo puedo trabajar con H5P? Puedo trabajar desde nuestro campus digital, ¿sí? Nuestros cursos que tenemos asignados, también el ambiente de pruebas que se ha generado. O puedo trabajar offline desde una aplicación que yo puedo instalar, que se llama Lumi. Gracias. Se llama Lumi. Ojo. Si yo lo trabajo en Lumi, pues tengo luego que exportarlo al LMS para poder publicarlo. ¿Sí? Entonces, esas dos opciones. Y pues que hay que garantizar que la versión que yo tengo instalada está en su última versión y es compatible con la versión que tenemos instalada en la institución, pero eso lo vamos a ver en unos espacios, en otros momentos. Ahora les cuento sobre eso. Una vez tenemos identificado dónde vamos a trabajar, es importante identificar qué permite hacer H5P. H5P permite trabajar en una cosa que se llama empaquetamiento, ¿sí? O recursos, se los llaman recursos individuales o sueltos. ¿Qué significa eso de empaquetamiento? Que él tiene unas opciones que permite que yo las agregue a un grupo de diapositivas o slide, ¿sí? Entonces esas acciones solo funcionan dentro de ese paquete. Hay otras opciones que él permite, pero no se pueden empaquetar, es decir, funcionan por fuera de ese grupo o esa secuencia que yo he organizado. Entonces hay esas dos diferencias, porque a veces dicen, yo quiero incorporar en H5P la sopa de letras, pero es que resulta que la sopa de letras no es empaquetable, entonces esa se trabaja por fuera. ¿Listo? ¿Qué opciones tenemos? Voy a mencionar como las más usadas, porque tenemos un inventario de 40 opciones empaquetables y como de 25 opciones externas, pero voy a mencionar aquí las más comunes que podemos dentro de nuestro H5P. Podemos efectivamente poner texto, videos, poner enlaces, poner imágenes, ¿sí? Poner contenedores, poner gráficos. Podemos poner también ya a nivel de interacción, videos en los que yo puedo generar unas preguntas, ¿sí? Y aquí ya llevamos y trascendemos un poquito ese contenido de video a una interacción. Podemos también tener hacerle preguntas a nuestros estudiantes para que seleccionen de opción múltiple, con única respuesta, con múltiples respuestas, falso, verdadero, pero arrastrar palabras o completar dentro de una frase las palabras. Esto queda genial, por ejemplo, cuando estamos trabajando con los profes de idiomas, porque ellos permiten allí sus textos, pero no solamente una palabra, sino que permite también hacer unos contenedores donde ellos puedan ingresar ya frases mucho más extensas y el profesor pueda evidenciar su argumentación y demás. Ya dentro de los elementos externos tenemos de tiempo, tenemos sopas de letras, tenemos incrustables, tenemos videos 360 interactivos. Uno que me gusta muchísimo son las imágenes interactivas, y yo puedo generar una imagen que puede ser una fotografía, una infografía, etcétera, y le puedo generar puntos de interacción que me permiten visualizar texto, otros videos, otras imágenes,
enlaces, y esto pues hace que te enriquezca mucho más lo que le estamos mostrando al estudiante. Algunos de los profesores que están conectados se pueden estar preguntando, bueno, pero yo no sé esto, ¿cómo lo puedo empezar a implementar? De hecho, Andrés hoy me decía, tengo varios profesores que quieren ya arrancar a trabajar en esto, y pues vamos a iniciar un ciclo de asesorías que va a partir de, primero, unas cápsulas que vamos a estar compartiendo. Ahora Marlene les contará un poco sobre cuál va a ser la dinámica. Se va a compartir unas cápsulas que es importante revisar para que cuando lleguemos al momento de la asesoría ya tengamos claro, lo hice, lo implementé y me funcionó, no me funcionó y tengo dudas sobre esto. Vamos a empezar las asesorías con un espacio general donde pueden participar de manera simultánea todos los profesores para mostrarles. Por ejemplo, nuestro primer encuentro va a ser sobre cómo iniciar con H5P, cómo empezar a trabajar, los primeros pasos, el primer paso que debemos dar para empezar a trabajar en H5P. De allí en adelante se va a poner a disposición de todos ustedes un enlace donde van a poder programar asesorías puntuales con una de nuestras diseñadoras de recursos, y van a tener espacios de 15 minutos donde ustedes pueden sentarse solo con ella y hacerle preguntas, me funcionó, no me funcionó, intenté hacer esto y tuve estas dificultades. Entonces vamos a tener como diferentes estrategias para acompañarlos a ustedes al momento de dar esos primeros pasos con H5P, y obviamente en la medida que vamos avanzando estos conceptos pues se van complejizando y viendo muchas más posibilidades que tiene la herramienta. Efectivamente, entonces, pues el espacio yo creo que cumplió su objetivo, brindar una breve contextualización sobre la herramienta H5P, hablar de sus posibilidades, hablar de sus limitaciones técnicas, pedagógicas, y ver en ella un aliado, ¿cierto? Más no el protagonista del proceso de aprendizaje. O sea, el protagonista no es la herramienta, la que sea que seleccionemos o suscribamos, sino que el protagonista siempre va a ser, desde luego, el estudiante, en pos, ¿cierto?, de ese propósito o de esa meta de aprendizaje que queremos perseguir, y a partir de eso, tratando pues de recoger lo que ustedes dicen, alinear hacia esa meta establecida, pues los diferentes recursos, acciones y ambientes que yo pueda generar, bien sea en un entorno 100% digital, híbrido o incluso presencial, ¿cierto? Entonces, pues muchas gracias a todos y a todas los que nos vieron, los que se conectaron, los que pronto vayan a reproducir nuevamente este clip. Gracias a Andrés por el espacio, por el conocimiento, por la generosidad en este espacio, pero previamente en los espacios también que hemos tenido en la oficina, que han sido de verdad muy enriquecedores, y aprovecho entonces también el espacio público para hacer ese reconocimiento y ese agradecimiento a su merced, que me ha servido como parte de mi inducción aquí a la UAU. Y también muchísimas gracias a Madeleine, que también siempre ha estado muy dispuesta, y es un enlace también permanente en esa asesoría pues que intentamos brindar también desde el centro, desde nuestras posibilidades, desde ese gran equipo de trabajo y ese trabajo mancomunado que realmente es el que genera pues ese valor agregado en esta meta institucional que tenemos, de ser un entorno altamente digital, pero también altamente especializado en lo digital. Y desde luego en relación con la mención que hacía la compañera Madeleine de las asesorías, la idea es que esto sea un panorama general, un abrebocas de esos diferentes momentos de acompañamiento. La idea es que ustedes puedan, nuestros profes de la Universidad Autónoma de Occidente, acceder a una web list donde van a poder explorar ya de manera más desagregada y detallada cómo ingresar y crear diferentes tipos de recursos dentro de estas herramientas interactivas que podemos encontrar en el entorno institucional de Moodle. Y también vamos a tener unas sesiones de orden formativo, de talleres aplicados, ¿cierto?, donde ustedes puedan explorar mucho más las potencialidades de esta herramienta.
Bueno, querida Madeleine y Andrés, muchísimas gracias por acompañarme en este espacio, en esta versión de Café Digital Wow del mes de noviembre del año 2025. Gracias a todos los profesores y profesoras de nuestra comunidad Wow y las personas que no necesariamente son de la universidad, pero que también nos estuvieron acompañando en nuestro streaming a través del canal de YouTube del Centro de Transformación Digital Educativa, y quienes, por supuesto, de manera posterior también estarán accediendo a este contenido. Muchas gracias a todos y a todas. Nos escuchamos en una próxima emisión. Café Digital Wow.